La Iglesia Adventista aprobó positivamente la vacuna. ¿Qué opina? All right, now we have question and answer. Ahora tenemos la sesión de We're gonna start preguntas it right now so we y can get it out of the way. respuestas. Because I want to be finished before sunset. I don't want you fighting the bugs. Because I don't want to fight the bugs. Y podemos terminar antes que se oscurezca para que no estemos peleando con los mosquitos después. Okay? Okay? All right, so question. Any questions on what we've been talking about? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? They have some written. Oh, you haven't written? Okay. Hey, okay. A ver, Okay, let's have word short prayer. vamos a tener una pequeña oración. ¿Ok? Father in heaven, Padre que está en los we cielos, thank you for the study of your le word. damos gracias por el estudio de su palabra. May everybody go back and search the scriptures. Que todos podamos regresar y escudriñar las escrituras Study the things we went over. y estudiar las cosas que hemos repasado. But we thank thee for the truth of Bible, of sure word of Pero prophecy. le agradecemos por la verdad de la palabra profética más And segura. that the issues that we're seeing are seen and already foretold from the scriptures. Y que todos los temas que estamos viendo han sido predichos en su Now palabra. give us wisdom as we answer these questions. Por favor, denos sabiduría al momento de responder estas In preguntas. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, question one. Muy bien, entonces espero que me escuchen allá atrás. Ya, si no me escuchan, me pueden hacer una seña. Okay, some are from the presentation of yesterday. Okay. Okay. Entonces, la primera pregunta, bueno, algunas son con el tema de ayer, para los que no asistieron, hablamos acerca de la temperancia. Oh, esta ya vimos, cómo ser temperante. Por el tiempo, para... Okay, we already saw that one, it's not to be temperate. Okay, we talked about temperate. Okay, all right. Next one. Entonces, la siguiente pregunta dice, usted habló que en la iglesia de Corinto se quiso implementar el velo para las mujeres, pues era costumbre de esa ciudad. En base a eso, ¿qué tanto puede afectar a la cultura en nuestro cristianismo hoy? Okay. Que el Señor lo bendiga. All right, what do you have? So the question is, you talked yesterday about the Church of Corinth and how they wanted to implement veils on the Yeah. women's heads. Right. How much do you think that can affect today our culture, our present culture in Christianity? In some areas in Christianity, it affects the culture. En algunas áreas el cristianismo es afectado por la cultura. Some cultures have laws that women should wear veils in their religions. Algunas culturas sí tienen en sus leyes que las mujeres se cubran sus We cabezas. see that in Muslim cultures. Y already. vemos sobre todo eso en las culturas, por ejemplo, We musulmanas. see that in the Catholic culture among nuns. También en las culturas católicas, por ejemplo, en las monjas. But it's not a custom or practice in Christianity itself among Pero God's people. no es una práctica por sí, digamos, en sí misma en la cristiandad. That's where the Bible said no such custom. Entonces, por eso la Biblia mismo leímos en la Biblia que por eso en la iglesia de Dios no hay esas costumbres. Ellen White did tell the ladies when they were working in sanitarium Y la hermana de White sí le dijo a las hermanas cuando estaban trabajando en sanatorios that they should wear some type of bonnet to keep their hair pinned up que so they won't get deberían any hair ponerse algún moño para poder cause an infection tener el cabello, digamos, cogido y or contamination que no se contaminen ni contaminen a nadie while working with mientras patients trabajaban con los pacientes. and dealing with food and other things. Y que están también manipulando comida, etc. Okay. Alright. Next one. He's saying the church, the Adventist Church approved. La siguiente pregunta es: la Iglesia Adventista aprobó positivamente la vacuna. ¿Qué opina? It says the SDA Church approved in a positive way the vaccinations. What do you think? Well, you can. I guess the presentation. I think we already Creo que con la discussed it. presentación ya se responde esa pregunta, ¿no? Everybody gonna have to stand Cada uno tendrá que pararse in your own strength in the word en of su God. propia fuerza en la palabra de Dios. There was a time Hubo algún tiempo when our church would have Cuando- opted out of it nuestra iglesia como institución based on deep religious convictions. digamos, se hubiese parado contra eso como fruto de su fuerte convicción And religiosa based on our understanding of medical y missionary. basado también en su entendimiento de la obra médico misionera. And based on the idea that we will educate away from drug medication. Y también basado en la enseñanza que tenemos que tratar de alejarnos de la práctica convencional de las drogas, de la But medicina. unfortunately, we are no longer making that Pero stand. tristemente ya no nos paramos sobre los mismos fundamentos. Even Ben Carson told the people that in a news article that Incluso el mismo Ben Carson en un artículo de noticias, everybody should take the vaccine. él habla abiertamente que él recomienda que todos deberían vacunarse. And I just wondered, had he read Y yo me pregunto si él ha leído
Helpful Living, El libro, oh, I don't know that one in and Spanish. Ellen White's Counsel Ah, ya, on Medication. bueno, no sé si es Viviendo Sanamente, pero bueno, no sé si está traducido al español ese libro. But that's a decision you have En to todo make. caso, en conclusión, es una decisión personal. Waiting on the church to tell you. Si uno you may- espera que la you may be iglesia le diga qué disappointed. hacer, entonces uno se va a decepcionar. You may be disappointed. Quizás uno se decepcione. Next. Siguiente. Ok, ¿igual hago la temperancia o no? Digo por lo que ya es un tema aparte y hay personas que no vinieron a ese tema, no sé qué tan relevante sea. It's because they're from the temperance and I don't know how relevant it will be. Well, just ask a question. It's We get it. O sea, la pregunta es, ¿qué aspectos abarca la temperancia en la familia y cómo se influye en nuestra santificación? What aspects that temperance approach in family and how does that influence in our sanctification? Temperance approach in family, especially in the issue of character La intemperancia en la familia más que todo abarca el tema del carácter and self-control. y del control, el dominio propio. Self-control on the husband El dominio propio de parte del esposo and self-control on the wife. y de parte de la esposa. You say, what do you mean? Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere? Some men Algunos hombres will take scriptures like a woman need to be silent in church. tomarán la escritura que dice que la mujer tiene que estar en silencio en la iglesia. And when Paul said, thou shalt not suffer a woman to teach. O cuando Pablo dice que la mujer no debería enseñar. And they say, now see, you're just supposed to be Y quiet. el hombre not le say dirá a la nothing." esposa, tienes que estar en silencio. Si ves, no puedes decir nada. That is not what that scripture is Y talking eso about. no es de lo que se refiere la escritura. Suffer a woman to be silent. For a woman to be silent in church. El que la mujer esté en silencio en la In the iglesia, days, in the context of Paul's writing, en el contexto de los escritos de Pablo, in those days, women sat on this one side en of the esos church, días la mujer se paraba en un lado, se sentaba en un lado de la iglesia and men sat on the other y los side. hombres se sentaban en el otro lado de la And iglesia. when the preacher was Y preaching, cuando estaba predicando el ministro, if the wife heard something si la mujer escuchaba algo she didn't quite que understand, no entendía, her husband wasn't sitting next su to her. esposo no estaba al lado de ella, He was sitting on the estaba other al side. otro lado de la sala. And she would say, Orado, Y decía a Roberto, what did he mean by that? And ¿qué querrá decir el pastor con eso? And he said, honey, he means that. Y el esposo le respondía, cariño, tal But they're cosa. talking Pero están hablando at a distance. a distancia And women would ask their husband because the husband's supposed to know y se supone que las mujeres le preguntaban al or esposo be able to interpret. porque se supone que el esposo tendría que saber. And as a result, Y como resultado de Paul eso, said women ought to be silent. Pablo dijo que las mujeres debían estar en silencio. Silent did not mean they could not speak, Silencio no quiere decir que no podían hablar, but they need to be silent and hold their questions to ask their husbands later, sino que tenían que guardar esas preguntas y decírselas a sus esposos luego. and not while the preacher was preaching. Y and no they en didn't medio understand. del sermón, especialmente en el contexto de que estaban separados. That's the background of that text. Ese es el contexto de ese versículo. And then when it talks about a woman usurping a man's authority, Luego habla acerca de la mujer que pisotea la autoridad del hombre. if the woman was trying to usurp her husband's authority, Si la mujer trata de ser autoridad sobre el hombre, or trying to be like the o man, trata de ser igual, se moverse igual con el hombre, in context, that's what it's talking about a woman thou shalt not suffer a woman to teach. entonces en ese contexto habla de que la mujer no debería enseñar. It is not saying that she cannot instruct No children, quiere decir que ella no puede instruir, or teach Sabbath o school, enseñar escuela sabática, or teach you in a o sermon. enseñar en un sermón. Go back and read the context. Así que tenemos que leer el contexto. Don't take your personal male chauvinist out of No it. tenemos que poner nuestra dosis masculina al leer eso. Our macho-ness, Nuestra sentido de macho. and look at the text in its proper light. Y ver realmente el texto en su verdadera luz. And that's what it's talking about. Y de eso está hablando. Ellen White was teaching. La hermana de White estaba enseñando. Ellen White preached, Ella predicaba, but she never became a pero pastor. ella nunca se hizo pastor. And neither would she allow herself to be Ni put in tampoco ella iba a permitir que se la haga pastora. I'm just making it plain. Simplemente estoy diciendo de su That's what it's forma talking muy about. clara. If you don't have no men in your church, in the church where you're at, Si es que de pronto en la iglesia donde uno está no hay ningún hombre que tome la and there's posta women who are capable of teaching y hay mujeres capaces de enseñar or doing Bible work o hacer trabajo or bíblico missionary service, o trabajo misionero, according to the Word of de God, acuerdo a la palabra de the Dios, woman is qualified la to do mujer it. tiene todas las calificaciones She para just hacerlo. cannot pastor the church. Simplemente no puede pastorear la iglesia. But now we're trying to get over that now. We have
removed our former teachings about that from Pero our early incluso pioneers. hemos retirado esas enseñanzas de nuestros primeros pioneros. And we just saying the Holy Ghost can use everybody. Y ahora, con la excusa de que el Espíritu Santo puede usar a cualquiera, The Holy Ghost can use anybody el Espíritu Santo puede usar a cualquiera, based on the gifts He's given them. basado en los talentos que le ha dado, las And based on facultades the que New le ha dado. Testament ordained order of Y how basado, things are to como go. leímos ayer, en la ordenanza establecida por Dios. If listen to this, if we're Adventists are slipping on this point, Si como adventistas estamos titubeando en este tema, ask yourself one question. preguntémonos algo. I've been an Adventist for 40 He years. sido adventista por 40 años yo. Why were we not ordaining women from the very beginning? ¿Por qué no ordenamos a las To be mujeres pastors in our desde el church. principio a ser pastoras en nuestras iglesias? Way back. Hace tantos años atrás. ¿Por qué? Why were we not in the beginning making women elders? Why, ¿por qué no estamos haciendo, nombrando ancianas a nuestras mujeres? The Bible said people said, oh, the Bible's silent on that. ¿O será que la Biblia está callada con respecto a ese tema? No, it's not. ¿No? Jesus had every opportunity to ordain a woman Jesús to be a tenía pastor or toda la autoridad para si tenía que, si Disciples in every hubiese opportunity. querido ordenar a una mujer, ya sea de pastora, de anciana. in the New Testament. En el Nuevo Testamento You don't see it. no lo vemos. Show me one. Si alguien me puede mostrar una, But we're following traditions of other pero customs, seguimos other churches. and practices. tradiciones de otras iglesias, otras That's what's prácticas. happening. All right? What's the next one? La pregunta es, Quickly. Come on. vamos a tratar de hacerlo rápido. María tuvo hijos después de Jesús. Cita bíblica. Did Mary have children after Jesus? Is there a Bible verse for that? Did Mary have children after Jesus? Well, you read Jesus had other brothers and sisters. Bueno, leemos que Jesús tuvo otros hermanos y hermanas, Is that true? ¿verdad? Yeah. So what does that tell you? ¿Y qué nos dice eso? Was Jesus the only child Mary had? ¿Será Jesús el único hijo que tuvo María? Or did he have other children? And well, Did she have other children? it also says that she didn't, let's say, had intimacy with Joseph until she had Jesus. And after she had Jesus. La Biblia también nos dice que ella no conoció, o sea, no tuvo relaciones con José hasta que tuvo a Jesús. Entonces, en esa palabra hasta involucra que luego de Jesús sí tuvieron If you want to relaciones y por ende, if you pues, want to muy know about probablemente- that, go back and Pero- read the New Testament very carefully. podemos leerlo mejor cuidadosamente en el Nuevo Testamento. You only got 4 Gospels to read. Solo tenemos que leer los 4 evangelios. Matthew, Mark, Mateo, Luke, Marcos, and John. Lucas, Juan. If you can't find it in there, Y si no lo encontramos ahí, if you don't see where no vemos where she had donde children. dice que ella tuvo hijos, If Mary was espoused to Joseph, si María era la esposa de José then and Jesus was her firstborn. y Jesús fue su primogénito, Her firstborn. su primogénito. After him, Luego de él, did she know Joseph after that? ¿será que, como dice la Biblia, conoció a José? He married her anyway, right? Porque se casaron o no. Entonces It's eso simplemente les The answer digo becomes self-explanatory. para que la respuesta se explica por sí sola, pero pueden By cada the uno way, leer. and how long was Jesus in their home? ¿Y cuánto tiempo estuvo Jesús en el lugar de ellos? When did he leave home? ¿Cuándo se fue de la casa? How old was he when he left home? ¿Cuántos años tenía? 30. 30. So after Jesus, Entonces luego de Jesús, for 30 years, por 30 años, did Mary have any other children? ¿será que María tuvo otros Or did hijos she only have Jesus? o solo tuvo a Jesús? Huh? ¿Perdón? We've always known that Mary had other children after Jesus. Gracias. That settles it right there. All right, thank you very much. Pero en todo caso, What do you think? es que no hay ninguna cita que diga Juan era hijo de María. Pero Por las eso citas estamos que viendo acaba el de contexto. Luke mencionar se 8:21. In explican Luke lógicamente. 8:21, En Lucas 8:21, It says, 8:21, they 8:21, told 8:20, 8:20, perdón, voy a ver, 19 and 20. 19 y 20. They told Jesus, "Your mother and your brethren Dice, le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos are outside waiting." están afuera esperando. They said, "Who? Your mother and your brother." En Lucas 8, Did Jesus have a brother? 20. ¿Será que Jesús tenía hermanos? Ya le preguntamos eso antes. And Sí. by the way, did Joseph marry anybody before he married Mary? ¿José se había casado con alguien antes de María? Sí. Sí. José sí.
Yeah, he was a widow. He was a widow. Era viudo. So, where did his other brothers and sisters come ¿Y de from? dónde vinieron sus otros hermanos y hermanas? From Joseph, right? He's saying that Joseph was not married. Was Joseph married or not? I'm just asking. She's gonna make a little announcement. Okay, little announcement first. Hermanos, el pastor está respondiendo algunas de sus preguntas, pero quisiéramos que no se vayan todavía hasta despedir el sábado y queremos invitarlos para que acompañemos a una pareja de hermanos que quieren hacer una renovación de sus votos matrimoniales y sería agradable que los podamos acompañar en este momento y por eso deseamos que todavía no se retiren, si es posible. Que nos esperen un momento. Yes, we want our friends answering your questions right quick, briefly, and then we're going to have the covenant right quick. Entonces vamos a pasar por las preguntas rápidamente para poder seguir con la renovación de votos que va a tener una pareja que está aquí. Okay? Because I don't want the couple to Porque think no, we forgot about porque no quiero que la pareja piense que nos olvidamos. them. Okay. Are they still out there? Yeah, I think there may be somewhere around there. Okay, tell them to come here so we can get that done before they walk up the door. Before they get dark. So she's saying, did they have children or not? Did they have children or not? Let's take a look at the story. Vamos a ver la historia. Ah, You need Bible. Do you have Bible? Everybody got Bible? the people they were giving Bible studies to, they asked them that question. All right, but now you have your. And her father is a Catholic, the Okay. person. Okay. Ellos creen que María fue siempre virgen. And they believe that Mary was always a virgin. No. O sea, yo de mi opinión personal no creo que sea un tema tan relevante en el sentido de que si uno lo quiere tomar en el contexto que hay, como que se autoexplica de que es muy probable que hayan tenido hijos. No existe un versículo que diga Pepito era hijo de María, pero sí dice, o sea, que no se conocieron hasta que, o sea, en otras palabras, sí se conocieron después. Entonces, no, sí, Let's take a look for a minute. Let's go to your Bible. All right. I want you to go to New Testament. All right. Let's go to the Bible on this issue. Let's see the New Testament. el que digo es Mateo 1.25, por si I acaso. want you to go to Matthew 1:16. Ahorita está citando Mateo 1.16. But this New Testament got to tell us. Let's go to Matthew 1:16. Mateo 1.16. You're going to go down for just a moment. What you see? Water. Coach. I know, they brought me some more. Ese está More. asilantado, pero. Okay. Matthew 1:16. Mateo 1.16. Let's go again. Everybody there? Matthew 1:16, right quick. It says, and Jacob begot Joseph, Si dice Jacob engendró José, the husband of Mary, esposo de María, of whom was born del cual nació Jesus, Jesús, who is called the y es Christ. llamado Cristo. All right, that's the first text. Verse 25 in Spanish says, and you heard not till. Okay, listen, verse 25. Y versículo Look at verse 25 25. nos dice, pero no la conoció hasta, And knew her not, okay, till, and knew her not till he had hasta que brought dio a forth luz a su hijo primogénito her y firstborn, llamó su nombre Jesús. and called his name Jesus. Entonces ese es el contexto, el único contexto que tenemos. So did Mary remain a virgin Entonces, ¿será que ella permaneció virgen after she got married? luego que se casó? No tiene pila. All right. Go again. Matthew 1:19. Matthew 1:19. I want you to see it again. Mateo 1.19. It says, and Joseph, her husband, being a just man, Y José, su marido, como era un hombre justo, not willing to make her a public example, no quería infamarla, was minded to put her away quiso privately. dejarla secretamente. Okay? Hold on. He was a husband. Dice que era su esposo. Let's go a little Por eso closer. dice que
desposada. ¿no? All right, we're just running reference on Joseph so you can see. Y estamos haciendo una pequeña referencia con respecto a José. Go with me to Matthew 1:24. Mateo 1:24. And Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord bid him, Y and took him despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había took unto him mandado his wife. y recibió a su esposa. All right, let's go closer. Matthew 1, go with me for a moment. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo. Exacto, sí, ese es el 25. Hasta ahí, pero de ahí para allá lo que quiera. So he didn't have Clarito, with no Mary hay until otro. Ahí then, but then after that, After that, El que no quiere, no Thank quiere you. porque no quiere. does anybody got any questions? Anybody, entonces, everybody see ¿alguna that? duda con respecto a eso quizá? Okay, all right, let's go to the next question. I don't know if we should go with the covenant thing. What's it about the covenant? No, I'm saying because there are many questions. Ok. En español dice la pregunta, perdón su atención. ¿Cómo identificar cuál es el momento exacto para salir del campo? Me imagino que es salir al campo y huir a los montes. The question is, how can I identify what's the exact moment to go to the countryside and to flee to the mountains? Ahora, You're supposed to have been in the countryside. Como leímos en el estudio, tuvimos que haber estado hace años en el campo. The Sunday law, La ley dominical, when it passes in America, cuando ya se dé en Estados Unidos, is your sign será nuestra señal to move to the mountain. para irnos más a las montañas. Because it was supposed to be assumed we're supposed to have already been in the Porque se countryside. supone que ya deberíamos haber estado en el campo. At Sunday observance, Así que con la observancia we del were to leave domingo, leave the small cities vamos a dejar las ciudades más pequeñas to retired places. para in the ir a mountains. lugares más aislados en las montañas. Meaning you're supposed to have mountain property already and Entonces, have it ready for Sunday En observance. otra palabra, ya debemos tener terrenos listos para cuando venga la observancia dominical. All right, that's the answer. Go back and read the book Country Living Si leemos el libro de Vida en el Campo and read about the national Sunday law in country y living. leímos ahí el capítulo acerca de la ley dominical, And what you're supposed to do. ahí nos dice qué debemos hacer. Quickly, next. Can somebody make sure that couples come Alguien que in? se asegure que la pareja ya esté aquí porque ya pronto comenzamos con la... la boda. They are right there? Okay. Ok, un par de preguntitas más. Dice, si una persona vive la reforma pro salud, ¿se puede revertir los efectos de la vacuna? This good one. As if a person lives the health reform, can they revert the effects of the vaccine? The answer to that, by God's grace, Y la more respuesta likely as much as possible. es que por la gracia del Señor puede ser muy probable. If you can maintain good health Si uno mantiene bien su salud and you know the issues for cleansing y uno sabe cómo hacer los tratamientos de limpieza and detoxification. y de desintoxicación. We don't know what's in it, No sabemos qué nomás hay en esa vacuna, but for the most part, pero en su mayor parte you can, by sí God's se grace, puede, reverse it. por la gracia de Dios, revertir. And through faith in Christ Y por la fe en Cristo and His laws of health, y sus leyes de salud, you could undermine and reverse the thing se altogether. puede revertir todo el efecto. Perhaps Quizá, by God's grace, por la gracia de Dios. if you do what God says. Si es que uno hace lo que Dios nos ha dicho. Okay? Muy bien. Uy. La pregunta dice lo siguiente: ¿estoy haciendo mal si le descuido por venir, si descuido por venir acá a mi esposo, por venir a escuchar y aprender profecía en mi hogar? Soy sola, yo sola he aceptado entregarme a Cristo en mi vida. Me gusta ser obediente a Dios. ¿Sí se entendió la pregunta? Bueno, la pregunta en resumen dice si está mal que venga a la reunión y deje desatendido a mi esposo, ya que yo soy la única que quiere conocer más de Cristo. ¿Ya? Esa es la pregunta. So the question is, ¿sí se entendió un poquito mejor? Is it, am I doing wrong if I let's say, don't take care of my husband for coming to the meeting because I want to learn more about Christ and I'm the only one in the family that wants to know about Christ? Are you doing wrong by leaving? Yeah. O sea, maybe he would like to come to the meeting in this case, in this one, He doesn't want to know. because he doesn't want to come.
but he understands you were going anyway. Ahora la pregunta tendría que ser, ¿entiende él que viene a la reunión? O en otras palabras, ¿está él de acuerdo que venga a la reunión la persona? Asumimos que sí. Porque eso afecta a todo, pues, ¿no? Porque si él no... Is your husband a converted man or not converted? No, I'm not converted. But he allowed. He's the only, that's the only He Christian. is pleased to dwell with you. Ahora la pregunta es si él está de acuerdo o complacido con que usted viva con él. If he's pleased to dwell with you, Si él está, digamos, and he has understanding acuerdo that con you're eso. gonna, you're going to follow Lord, y él entiende que uno quiere seguir al Señor and he knows you're going to come to the meeting, y sabe que va a venir a la reunión and he knows that's something you established even before you got y married. sabe que es algo que, o Since que you've been married, es algo que estableció durante el matrimonio, no, you're not doing wrong by coming to the entonces meeting. no está haciendo ningún mal al venir a la reunión. Not only that, while you're at the meeting, you should always ask for and make sure you pray for Y en him la reunión uno debe asegurarse que uno esté orando también por él. with others of a like faith, Y uno puede orar junto con otros de la misma fe, that the Lord will help him become para que el converted, Señor le ayude a también ser convertido. and that he will be more congenial to the word Y of que God. pueda ser quizás más receptivo a la obra, a la palabra del Señor. Sí, es que... Ya está bueno. Pastor, sé que alguna vez sé que no es esta pregunta. Ok, bueno, esta pregunta no es en relación a los temas, entonces habla acerca del bautismo. Si la persona no está presente, quizás luego de manera personal le puede Exacto. preguntar, porque no, digamos, no es relevante ahorita, pero igual es una pregunta válida, entonces el que, si es que está aquí la persona, es la que habla del rebautismo, puede preguntarle luego al pastor de forma personal. It's because it's not about any other subject. So. What's it It's about? about rebaptism. What about? So, What does it say? well, I told you that I will speak to the. No, what does it say? Well, it says, Pastor, it's not a question concerning the Okay. subjects you have studied, but can you explain to me rebaptism of the brethren? Rebaptism. Pero bueno, dando una respuesta igual a la pregunta. In the New Testament, there were two reasons La for pregunta, baptism. perdón, I didn't read it in Spanish. Let me, because I was reading it Okay. first to me. La pregunta es, Pastor, sé que este tema no es respecto a los temas estudiados, pero ¿será posible explicarme respecto al rebautismo de los hermanos? All right. In the Bible, En la Biblia there was two reasons for baptism. hubo dos razones para el bautismo. Number one, La primera, one who would accept Christ, cuando uno aceptaba a Cristo. and number two, Y número dos, people who had got baptized under John's baptism personas que habían sido bautizadas bajo el bautismo de Juan that had not been baptized with the Holy Ghost. y que no han sido bautizadas con el bautismo del Espíritu Santo. Rebaptism could be Así done que el rebautismo también podía hacerse if you were a Christian, cuando uno era cristiano but you came into a more knowledge of truth y uno había alcanzado un mayor conocimiento de la verdad that you didn't know before. que uno no conocía previamente. And you decided with the help of God, You- you want to live up to that truth now you know. Y uno decide con la ayuda de Dios ahora vivir esa nueva verdad que uno conoce. That was another reason. Y esa for era otra rebaptism. razón para el rebautismo. Y otra, So those were the aspects of rebaptism, okay? y otra razón para bautizar no puede ser, por ejemplo, una dentista, ¿no? Que con un pecado, porque Santiago habla, el pecado es muerte y no pecado, ¿no? El pecado cuando es público, y hay pecado que no es público y se recibe purificación de She's fe. speaking about how James talking about like sins that are of death and not death, and in this case, it was someone made like a public sin and they repented and they want to come back to the church. Ajá. If they're Okay, truly repentant and they put away their sin, Si realmente están arrepentidos y dejan a un lado el pecado they are to recommit themselves to Christ personally, and then they can Dice- go through public y se rebaptism if necessary. se vuelven a entregar, a comprometer con el Señor, entonces pueden, en este caso, rebautizarse públicamente para hacerlo público. Those are the basic Entonces, reasons. esas son las razones básicas. Okay, that's it, right?
You did this one. You did this. No, the dos ones I remember. No, you didn't. You didn't. A ver, vamos, las dos últimas para proceder con la renovación de votos. Y una dice, si una persona vive la reforma... Oh, this one's ridiculous. We did that. Perdón, esta ya hicimos. Son tres más, perdón. Estoy preocupada si debo usar velo. Bueno, esto creo que ya respondimos, pero vamos a igual decirla. Estoy preocupada si debo usar velo cubriendo mi cabeza. A veces me gusta usar una pañoleta cubriendo mi cabeza. Siento que quiero aprender a usarla para agradar a Dios. Well, I think we already answered this, but it says, I'm worried because I want to know if I should use a veil covering my head, and I like using a veil over my head, so I want to know if that pleases God. Okay, let me say something to you. Listen to me. If you decide you want to wear Si a de covering pronto over your head, decide que quiere usar velo sobre su cabeza, first of all, the Bible says no such custom. la Biblia ya leímos el día de ayer que eso no es una costumbre, What's the no es Bible mean by un that? mandato en otras palabras. If you want to wear it En otras palabras, si usted quiere usarlo and you feel that you're comfortable with that, y usted se siente cómoda con eso, that's fine. está bien. But don't make it a rule Pero no lo hagan una regla of dress de la vestimenta for others para otros. and then say that God is telling Y you. luego decir que Dios te está diciendo que lo hagas. No, God told you there's no such custom. Dios nos ha dicho en su palabra claramente que no es necesaria esa costumbre. We read that from the Lo scripture. leímos ayer de la Biblia. God's voice speaks to you from the word of God. Y Dios nos habla a través de la palabra. If it's something you want to do, Si es algo que tú quieres hacer, fine. está bien. But don't make it a rule Pero for no lo someone hagan else una regla para alguien más. or a form of holiness A una forma de santidad. or that you're really walking with God O como una forma de que realmente estoy caminando con Dios. because you cover your head and this person doesn't. Porque yo me cubro la cabeza y tú no. That's where it's different. Entonces ahí es la diferencia. Everybody understand? ¿Está bien? De ahí, siguiente pregunta dice, ¿cuándo será el momento de la huida? Sabremos en qué momento salir. When will the moment of fleeing be? Shall we know the moment? The last time to flee, Y el último momento para huir, you should have been fleeing already. aunque ya tuvimos que haber huido And you should desde have, antes, and when this COVID-19 hit, y ahorita especialmente que pegó el if you tema del didn't know COVID, nothing else, si no sabíamos de nada más, you know the people in the world are smarter than the children las of light. personas a veces en el mundo son más inteligentes que los hijos de la luz. Can you tell me what has happened in Ecuador ¿Qué sucede ahorita en Ecuador, por ejemplo? with people who do not know Con Jesus personas que no conocen de Jesús, but was working, pero estaban trabajando, living in the cities, viviendo en las ciudades, making money, haciendo dinero, and when COVID-19 hit, y cuando golpeó el COVID, what did a lot of those people do? ¿qué le pasó o qué hicieron muchas From de esas that time to personas? now. Desde ese momento a ahora. Nos dicen que algunos se fueron a los campos, They have left han dejado the cities, las ciudades, and many of them y muchos de ellos have went back to countrysides that their families han own, regresado a las tierras de pronto de sus familiares que and others tenían, are buying properties Y otros and building their homes incluso están outside comprando terrenos y construyendo sus casas afuera. because they realize that if they're in the city, Porque se dieron cuenta que si están en la they're ciudad, locked down, están en encierro, they're locked in an apartment de building pronto en un apartamento, or in a condo complex, o quizás en un condominio, and they can't go nowhere. y no pueden salir a ningún lado. If they were in the Si countryside like estuviesen en el this, campo, como aquí, you still got all this property you can tenemos walk around. toda esta propiedad para salir. You're in your property. Estamos en nuestra propiedad. You can't do that in the city. En la ciudad no se puede hacer eso. And a lot of people who are not Adventists in America and right Y here, algunos que no son, muchos que no son adventistas en Estados Unidos y aquí también, since COVID-19, desde el tema del COVID, have moved to the se countryside. han mudado a los campos. You don't believe it? Si no me creen, Housing prices right now, land prices ahorita el precio de las tierras is shooting up. se está Why? elevando. ¿Por qué? Because the people that were, some of the people that are in the Porque las cities personas que querían estar en las ciudades don't want to get caught in another ya no lockdown in the quieren cities. otro encierro, que los coja otro encierro ahí. And they're moving to the Y countryside. se están mudando a los campos. Faster than Adventists Más rápido que los who adventistas, had the light, que han tenido la who luz, had it all this time, que la tuvieron todo este and tiempo still didn't believe it. y que aún no la creyeron. They're moving to the Se country. están mudando a los campos. It's very clear. Y Next. la última pregunta,
¿qué sucederá con el pueblo de Dios cuando ya los países entreguen su todo a quien está al mando? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer ahora desde ya como pueblo? The last question says, what will happen to the people of God when all the countries surrender everything to the people in charge? And what should we do now? The people what can we do now as a people? Right now, you can still pray and ask God to help you find country property. Y mientras tanto, dependiendo del caso, podemos ponernos a orar por encontrar un lugar en los campos. I gave you Genesis 47 for a reason. Estudiamos el tema de Génesis 47 por una razón. The people Las personas gave their property. The government controlled the empezaron property. a entregar sus propiedades al gobierno. But in many cases, the people were allowed to still work the land. Pero en and live muchos on that land. casos aún se les permitía vivir en los campos para trabajarles la tierra. But when the mark of the beast comes, Pero cuando venga la marca de la if you bestia, decide you don't want to follow Sunday si uno observance, decide que no quiere seguir la adoración en domingo, then every earthly support will be cut off. entonces todo soporte humano va a ser cortado. And you have to believe and know by faith Y God will tendrán take que creer care que por fe and Dios supply your needs. cuidará y proveerá sus necesidades. But you must have already done what God told you to Pero do. ya tuvieron que hasta ese entonces haber hecho lo que Dios les dijo que hagan. Where are you supposed to be when Sunday comes? ¿Y dónde deberíamos estar cuando venga el tema de la ley dominical? In the city ¿En la ciudad or in the mountain? o en la montaña? In the En el countryside, campo, digamos. ready to go to a mountain Listos para en el momento que sea salir a la montaña. or even a cave. O quizás a una cueva. But you must be living country living all along. Pero todo este tiempo ya debemos haber estado experimentando la vida del campo. You got to be familiar with the terrain. Debemos familiarizarnos con el terreno. You got to be familiar with going out and somebody showing you who lives in the countryside Familiarizarnos para que alguien nos enseñe, el que vive en el campo, how to survive. cómo sobrevivir. God's not going to work a miracle. Dios no va a trabajar un milagro. You've got to already put your mind to work. Uno debe poner ya su mente a trabajar, a explorar, Talk to people who live out in the hablar con personas countryside. que ya viven en el campo Find out how they make it, how to live. y descubrir cómo sobreviven, cómo se puede vivir. And that don't come overnight. Y eso no sucede de la noche a la mañana. That comes with you taking time Eso se lleva a cabo uno dándose el tiempo to learn from people who have experience. para aprender de aquellos que sí tienen experiencia. I hope you're ready. Y esperemos que estemos listos todos. This is a crisis of all among everybody in Advent, Es una crisis para todos en el Adventismo. especially for those, and unfortunately, there were many who laughed Especialmente y tristemente para algunos que incluso se rieron and mocked y se burlaron for many years por muchos años about country living de este mensaje de salir a vivir al campo. and about health reform, Y también acerca de la reforma de ProSalud. and made others who read the counsel, Y otros que han leído los who knew consejos, what God said, que sabían lo que Dios había dicho and went to do it, y fueron a hacerlo, made them look like los hicieron ver a ellos they were fanatics, como que eran fanáticos, extremists, extremistas, because they moved to the country, porque se mudaron a los campos, because they did medical missionary, porque hacían trabajo médico because they were misionero, trying to show people how to grow food. porque trataban de enseñar a las personas cómo crecer su propia comida. Sometimes some injurious pastors Y a veces algunos pastores mocked it as well. se burlaron de ellos. So that's why most of the people in the congregation don't know anything about Y por country eso, living. tristemente, la mayoría de las congregaciones hoy en día no saben nada de la vida en el campo. But now, Pero hoy, the crisis is here. la crisis ya está aquí It is going to increase. y va a seguir incrementando. This is our last opportunity Esta es nuestra última oportunidad to learn country living para aprender la vida en el campo and medical missionary work. y la hora médico-misionera. Soon, Muy pronto, even this door aún estas puertas will close. se cerrarán. God help us. Que el Señor nos ayude. All right, this time we're going to have Esa our fue la última pregunta. Ahora